Noticiero Venevisión. Amigos, muy buenos días. A las 7:16 de la mañana nos complace darles la bienvenida a la emisión matutina de su noticiero Venevisión. Y si usted nos acompañó desde más temprano con Primer Contacto, qué gusto que continúe en sintonía de nuestras mañanas informativas, Gregorio. Diana, qué gusto acompañarte como cada mañana. Y a ustedes, amigos, listos ya para revisar las informaciones más recientes de Venezuela y el mundo. Comenzamos. El rector principal del Consejo Nacional Electoral, Enrique Márquez, renunció a su cargo este martes 20 de junio. A través de su cuenta en Twitter, Márquez detalló que su renuncia la hace a conciencia e inspirado por el mismo pensamiento que lo llevó al cargo, que es tratar de fortalecer la vía electoral. Recordemos que la renuncia de Márquez ocurre días después de que otros 8 rectores principales y suplentes también presentaran su dimisión a sus respectivos cargos, además de la renuncia de Roberto Picón este lunes. Y tras anunciar su renuncia al Consejo Nacional Electoral, Roberto Picón aseguró que estaría dispuesto a poner su nombre para aspirar a ser nuevamente rector del ente comicial. Lo fundamental es que hay un hecho político en que, a pesar de que hay la falta absoluta de 3 rectores y 7 suplentes, la Asamblea Nacional resolvió iniciar un proceso de sustitución de todo el cuerpo del Poder Electoral. Y bueno, eso genera una inconsistencia porque, digamos, había 2 de nosotros, rectores principales, y 3 suplentes que no habían renunciado, y eso tenía que resolverse de una manera. Se podía resolver de 2 maneras, o por la renuncia, o porque nosotros fuéramos removidos del cargo de alguna manera que podía polarizar aún más la situación. Y aquí lo fundamental es favorecer que haya un acuerdo más allá de las personas. Roberto Picón no es imprescindible. Yo he puesto mi cargo a la orden y también he puesto a disposición de la Asamblea Nacional y de los actores sociales mi nombre para que me vuelvan a postular y me vuelvan a considerar como rector del Consejo Nacional Electoral. A juicio de Picón, la renuncia de los rectores y suplentes del CNE busca facilitar una negociación entre ambas partes. Lo fundamental es que se puede retomar un proceso de postulaciones como fue el de 2021, pero obviamente existen unas diferencias importantes entre la política en el 2021 y la política en el 2023. Si se quiere, el proceso, la política está más polarizada en este momento y eso dificulta llegar a acuerdos, porque digamos cada grupo político se va para los extremos. Entonces, bueno, justamente nuestra renuncia lo que busca es facilitar una negociación, que las personas se acerquen al centro para que lo que conviene al país, que es que haya un acuerdo sobre la institución electoral, se logre independientemente de las personas que ya estábamos ahí. Añadió que seguirán en funciones hasta que designen a los nuevos rectores y suplentes encargados. El diputado a la Asamblea Nacional, Julio Chávez, afirmó que a pesar de la renuncia masiva de los rectores del CNE, no se ha generado una situación de crisis o de vacío en el poder electoral. Chávez aseguró que el ente se mantiene fortalecido. Destacó que el Consejo Nacional Electoral es un sistema que ha venido destacándose por ser uno de los más sólidos y transparentes a nivel mundial. Asimismo, añadió que la participación en las primarias opositoras será muy baja. A su juicio, todos los sondeos de opinión coinciden en que el interés está reducido. El vicepresidente del Comité de Postulaciones Electorales, José Gregorio Correa, aseguró que en menos de 70 días se presentarán al país a los nuevos rectores principales del Poder Electoral. Esta afirmación la señaló. Hizo el diputado José Gregorio Correa al culminar la segunda sesión de la Comisión Preliminar del Comité de Postulaciones Electorales, donde pudimos conocer que hasta el momento, en un solo día de iniciado este proceso, 4 ciudadanos han llevado sus credenciales ante este organismo. Yo tengo el deseo, y creo que toda la comisión, de que nosotros antes de 70 días le podríamos estar presentando a Venezuela 5 rectores, los 5 rectores principales y los 10 suplentes, a fin de proveer las vacantes absolutas que hay en la actualidad. Podemos recordar que la vez pasada fue un número inmensamente aceptable para los que aspiraban y creemos y deseamos que esta vez sea igual. Creo que la participación de la sociedad civil es necesaria. Correa insistió que es necesario que el elector tenga la confianza en quienes van a regir el proceso electoral y resaltó que desde la Asamblea Nacional trabajarán para cumplir ese objetivo. Pero más que eso es el voto.
que la gente salga a votar masivamente el día que haya unas elecciones, porque no se pueden quedar en la queja, no nos podemos quedar en la queja ni nos podemos quedar en el sueño de lo que nos gustaría que fuera lo ideal. En la medida en que nosotros salgamos a votar masivamente el día que haya una elección, ese día estaremos consolidando la democracia. El diputado José Gregorio Correa también señaló que al menos 45 personas deben integrar la terna donde se escogerán los nuevos rectores del Poder Electoral. También recordó que en la anterior designación se postularon más de 100 ciudadanos. Desde el Palacio Federal Legislativo en Caracas, Andrés Díaz Hernández, Noticiero Venevisión. La inflación acumulada en el país alcanzó 96,3% en los primeros 5 meses de 2023, según los datos publicados por el Banco Central de Venezuela. Dicho porcentaje se sacó luego de cerrar mayo con un alza de 5,1%. Señaló que el mayor incremento de precios se dio en el sector comunicaciones con 13,1%, seguido por salud con 7,5% y educación con 6,5%. De acuerdo con la data oficial, el incremento promedio de precios de bienes y servicios durante el mes de abril fue de 3,8%, en marzo de 6,1%, en febrero de 19,3% y en enero de 42,1%, siendo esta última la inflación mensual más alta que ha registrado el país en los últimos 2 años. Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de la República, afirma que quedó claro que las sanciones aplicadas contra el país por Estados Unidos eran para quitarle el petróleo a Venezuela. En la presentación del mapa geopolítico de sanciones ante los embajadores, Delcy Rodríguez dijo que los gobiernos anteriores le entregaban el petróleo a Estados Unidos de manera gratuita. Venían a patear, como ellos dicen, su patio trasero. Venían nuevamente a apoderarse ilegítimamente de nuestros recursos naturales energéticos. Así que, a confesión de parte, dicen los abogados, relevo de prueba. Esta confesión de Donald Trump, tan pronta, digo yo, tan pronta, porque puso la prueba ante el caso Venezuela 2 que lleva a Venezuela ante la Corte Penal Internacional, para demostrar que este bloqueo ilegítimo ha tenido una intencionalidad de causar sufrimiento, y por eso él habla, queríamos el colapso de Venezuela. Hay una intencionalidad de causar daño, de causar sufrimiento al pueblo venezolano, a sus mujeres, a sus niños, a sus adultos mayores. Agrega que el bloqueo económico fue aplicado en forma masiva y aquí no se salvó nadie de sus efectos. El 58% de esta medida fueron impuestas durante el gobierno de Donald Trump. Incluso durante la pandemia hubo recrudecimiento de la agresión económica contra Venezuela, incluso durante la pandemia. Yo digo que esa es la expresión, la mayor expresión de la perversidad, de la criminalidad, de la hazaña con que ese gobierno estadounidense se vino contra el pueblo venezolano. Bueno, ese proceso nos llevó, como dijo William, al estudio. Y yo digo que estas medidas coercitivas unilaterales se han convertido en una forma muy sofisticada de guerra económica. Afirma que Estados Unidos aplicó 25.000 sanciones en el mundo y Venezuela fue excluida del sistema de mensajería internacional. Iván Gil, canciller de la República, dijo que el pueblo venezolano ha sido asediado desde la llegada del presidente Hugo Chávez al poder. Que recuerden ustedes que Venezuela, aún siendo un país pagador, un país al día en todas sus obligaciones financieras, todos los meses nos era elevado el grado o la punición que nos aplicaban las calificadoras de riesgo. Pero ya a esas siguen las primas de seguro, de reaseguro, el acceso a mercados de bienes, de servicios, es decir, todo un cúmulo de medidas no formales que son quizás las que más daño hacen a la población. William Castillo, viceministro para las políticas antibloqueo, presentó el mapa geopolítico de sanciones para crear conciencia en el mundo sobre los efectos de las sanciones. Fue incrementándose el uso de las sanciones que algunos teóricos estadounidenses llaman como un recurso preferible a la guerra. Entonces el señor Bush impuso un promedio de menos de 500 sanciones anuales por año. El señor Obama impuso un promedio de más de 500 sanciones anuales por año y el señor Trump impuso un promedio superior a 1.000 sanciones por año a 30, 35 países en algunos casos de estas medidas. También que es un problema del mundo, es un problema que unos estados generan a otros estados.
Según William Castillo, viceministro de Políticas Antibloqueo, 30 países de 5 regiones que ocupan 72% del territorio del mundo están afectados por las sanciones. Sanciones que, según él, tienen un impacto igual o peor que los daños ocasionados por la guerra. Desde la Casa Amarilla, Liz Flores, Noticiero Venevisión. Fedecámaras estima que Venezuela tendrá una ligera recuperación de 3 o 4 puntos del Producto Interno Bruto durante el segundo semestre de 2023. El presidente de la cúpula empresarial, Carlos Fernández, señaló que el esfuerzo por contener la inflación ha profundizado las medidas restrictivas económicas que dificultan la expansión, por lo que a su juicio no se ha registrado un incremento en el consumo como en los años anteriores, ni tampoco una recuperación en el ingreso de los trabajadores. Son las 7:27 de la mañana y a esta hora vamos a hacer nuestra primera pausa. Al regreso, más información en su noticiero Venevisión. Novedoso, distinto. Noticiero Venevisión. 7:28 de la mañana, el alcalde de San Cristóbal, Estado Táchira, Silfredo Zambrano, alertó sobre el peligro de deforestación del Parque Nacional El Chorro El Indio. A la fecha, 5 personas han sido detenidas por tala ilegal de árboles en esta zona protegida. La tala ilegal de árboles en el Parque Nacional Chorro El Indio para sacar leña ha generado derrumbes en algunos puntos. Hasta el momento tenemos 5 detenidos, que tuvimos 2 camiones con varias personas, por supuesto, que estaban transportando esta manera ilegal, y estamos en la averiguación de otras personas que la misma comunidad ha denunciado, la comunidad de Macanillo y la comunidad de Chorro El Indio. Es decir, las personas deben estar conscientes que no podemos nosotros estar tumbando los árboles de manera ilegal. Esto nos ocasiona una sequía increíble, que eso puede afectar en un momento determinado a la población. Nos podemos quedar sin agua. En materia de gestión, la alcaldía de San Cristóbal avanza en la recuperación integral de plazas y espacios públicos como La Garviras, parte baja de la ciudad. Esos árboles van a ser sustituidos por de entre 10 a 20 árboles más que vamos a sembrar en conjunto con la comunidad. Es importante resaltar que el tema del trabajo no es un problema simplemente venir y echar concreto, no es un trabajo que tiene que desarrollarse, un sistema de drenaje, sistema de agua servida, todo lo que tiene que ver con la parte eléctrica. Así como estamos rescatando otras plazas, hemos venido como Plaza Río Reina, la Plaza Los Mangos. Por su parte, movimientos ecológicos que hacen vida en la región solicita aumento de penas para quien incurra en delitos ambientales. En Táchira, Marineglot, Noticiero Venevisión. El gobernador del estado Falcón, Víctor Clark, entregó la Capilla Virgen de Lourdes, un espacio que será utilizado por la comunidad hospitalaria Dr. Alfredo Van Grieken. Parte de todo el plan de trabajo que fijamos para el 50 aniversario del Hospital Dr. Alfredo Van Grieken, y hoy hemos comenzado la jornada entregando la Capilla Virgen de Lourdes, que es también la Virgen de los enfermos, de los pacientes, de la sanación, y que esta capilla era un compromiso ya de hace unos cuantos años y que la comunidad hospitalaria siempre pedía. Hemos hecho un gran esfuerzo para ir recuperando, dignificando cada uno de los espacios, pisos, ambientes, áreas. También enfatizó su compromiso con el hospital de continuar en los próximos meses los trabajos de restauración, así como habilitar espacios para consultas externas, emergencia pediátrica, un auditorio, un centro cardiovascular y la unidad oncológica. El gobernador del estado Nueva Esparta, Morel Rodríguez Ávila, informó que solicitó al Ministerio de Justicia tomar control del internado judicial de menores. El planteamiento lo hizo el primer mandatario ante la recurrencia de casos de evasión que se registran en el recinto. Hace 2 semanas se fugaron 3 detenidos. Que el Ministerio de Justicia dirigiera, coordinara lo de retén judicial en el estado de Nueva Esparta. Yo creo que es el único en el país que no está coordinado por ellos. Y en tal sentido, pues lo que queremos es lo mejor para los jóvenes que están recluidos allí. En su gira por diversos municipios, Rodríguez también se refirió a su programa de alimentación. Nosotros tenemos un estudio de todas las poblaciones del estado de Nueva Esparta y estamos llevando la cesta alimentaria por vivienda, por familia, a todos los caseríos donde hay problemas, donde hay dificultades.
y sin distinción política de ningún tipo. Respecto al centro de internamiento, la gobernación ha invertido en mejoras, pero reconoce que los problemas son más profundos, por eso pide su reorganización. Desde el estado Nueva Esparta, María Marcano, Noticiero Venevisión. Se estima que al menos entre el 10 y 15% de la población mundial sufre de sinusitis crónica, inflamación de la mucosa nasal. A propósito de esto, nuestra compañera Diana Vázquez nos cuenta en Vida y Salud que esta afección puede ser corregida con un procedimiento quirúrgico mínimamente invasivo. Vamos a conversar hoy en Vida y Salud con un doctor que vino desde México a Venezuela a impartir sus conocimientos con sus colegas, y se trata del doctor Luis Fernando Macías, otorrinolaringólogo. Su especialidad es en nariz y senos paranasales, y vamos a hablar sobre cuántas personas quizás pudiesen estar viendo en consulta médica, se han aumentado los casos y cuál es el tratamiento. Claro, muchas gracias por la invitación, y para mí es un placer estar con ustedes, Diana. El tema que estamos viendo el día de hoy es una enfermedad, como tú mencionaste, sumamente común, sumamente prevalente y que tiene una afectación importante en la calidad de vida de nuestros pacientes. A raíz de la pandemia creo que ha habido un poco más de sensibilidad de algunas afectaciones respiratorias, y particularmente en situaciones de nariz y senos paranasales, pues hemos visto un poco más de un aumento en la presentación de este tipo de padecimientos. ¿Cuál es ese procedimiento quirúrgico que suele ser la última opción para el paciente? Claro, el procedimiento quirúrgico en la actualidad es algo que ha cambiado de manera importante, yo diría, en los últimos 20 años. La tecnología nos ha permitido que a través de las aperturas naturales del cuerpo, específicamente las fosas nasales, los poros nasales, podamos utilizar instrumental microquirúrgico y cámaras que nos aumentan la visibilidad dentro de la nariz para poder nosotros quitar el tejido que está inflamado y que está causando problemas de obstrucción. Hay algunos de estos pacientes que tienen crecimiento dentro de la nariz de un elemento que se llama pólipo, que quizás hayan escuchado o que hayan tenido algún familiar que lo haya padecido, y cuando hay esta situación el procedimiento quirúrgico es necesario para poder permeabilizar, dejar abierto, y que obviamente el flujo de aire se restablezca, así como la función natural de los senos paranasales. Y este procedimiento tenemos entendido que no es como se hacía en otros tiempos, que la persona le tenían que hacer algunas incisiones en la cara. Ahora se hace de una manera, vamos a decirlo así, muy sutil y sin efectos secundarios, ¿no? Es correcto, el procedimiento es mínimamente invasivo, el procedimiento no involucra ningún tipo de incisión, ningún tipo de manipulación de manera externa, y este conducto nos permite trabajar específicamente en el área donde está la afectación. Una de las grandes bondades de este tipo de procedimiento es que la recuperación es mucho más rápida, se requiere menos tiempo de hospitalización y el paciente regresa a su vida normal de manera muy temprana. Bien, ya escuchamos la recomendación del doctor Luis Fernando Macías desde México. Es importante no dejar pasar esta sinusitis crónica porque puede ser incapacitante. Soy Diana Vázquez y con esto me despido hasta una próxima entrega de Vida y Salud. Bueno, ya escucharon, seguramente muchos se sintieron identificados con algunos de los síntomas de la sinusitis crónica. Prestar atención a eso es importante. 7:36 de la mañana, hacemos una nueva pausa. Al regreso, información internacional con Estefanía Yambalvo en lo que pasa en el mundo. Tu emoción, Venevisión. Cuando son las 7:38 de la mañana comenzamos a revisar la información internacional en lo que pasa en el mundo. Iniciamos con la Guardia Costera de Estados Unidos, que confirmó que una aeronave canadiense ha detectado sonidos en la zona donde se busca al sumergible turístico desaparecido con 5 tripulantes a bordo que iban a ver los restos del Titanic. Sin embargo, aclararon que de momento no se han encontrado rastros del vehículo, pero aseguran que la información será utilizada para organizar futuros planes de búsqueda. Este mensaje llega a poco después de que medios locales aseguraran que autoridades habían detectado sonidos de golpes en intervalos de 30 minutos. Mientras tanto, la tripulación del sumergible solo le quedan 40 horas de oxígeno,
por lo que Estados Unidos y Canadá están acelerando sus labores de búsqueda en el Atlántico Norte. Se conoció que la operación de búsqueda es muy compleja, cubriendo hasta unos 20.000 kilómetros cuadrados, una superficie mayor que el estado de Connecticut. Recordemos que los restos del Titanic se encuentran a una profundidad de cerca de 3.800 metros. En Honduras, al menos 41 mujeres fallecieron y una decena resultaron heridas en una reyerta y un incendio registrados este martes en una cárcel femenina cerca de Tegucigalpa. Se conoció que la situación se produjo presuntamente después de que las autoridades notificaran nuevas reglas al interior de la prisión. Al menos 25 mujeres murieron calcinadas, mientras que el resto fueron asesinadas por disparos. Tras esta situación, la viceministra de Seguridad ordenó una intervención inmediata de la cárcel. Además, fue destituido el ministro de Seguridad. En Perú, la policía detuvo a la ex primera ministra Betsy Chávez en el marco de una investigación por intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo. La política fue arrestada en su residencia en la ciudad de Tacna después de que la Corte Suprema ordenara su captura inmediata. Esto tras declarar fundada una apelación presentada por la Fiscalía para que se ordenen 18 meses de prisión preventiva en su contra por presunto delito de rebelión y alternativamente conspiración en agravio del Estado. Y en Argentina, fuertes incidentes se registraron este martes en la capital de la provincia de Jujuy, en rechazo a la nueva constitución local. Se conoció que quienes protestaban denuncian que la ley afecta los derechos de las comunidades indígenas y la protesta. Los manifestantes apedrearon a la policía y al edificio de la legislatura provincial, a la que también prendieron fuego y removieron vallas detrás de las cuales estaban las fuerzas de seguridad, que respondieron con gases lacrimógenos y balas de goma. Esta situación dejó varios heridos y detenidos. En Colombia, la legalización del cannabis de uso recreativo se hundió este martes tras el rechazo del Senado. Esto ocurrió en el octavo y último debate, siendo una discusión que ha traído polémica en los últimos días. Y aunque parecía contar con luz verde, al final no se han reunido los votos necesarios. Se conoció que volverán a presentar el proyecto en la próxima legislatura. Recordemos que el cannabis de uso medicinal sí está permitido en esa nación. Pasamos ahora a Nicaragua, que vive el mayor éxodo de su historia provocada por la crisis que atraviesa la nación desde abril de 2018. Un informe de una ONG desde la fecha indica que se han contabilizado 605.043 desplazados, una cifra incluso superior a la de la década de 1980, cuando en el país se libró una guerra civil. Esto significa que en los últimos 62 meses, 9% de la población total ha dejado Nicaragua. De acuerdo con el texto, Estados Unidos figura como el principal destino. Y en otras informaciones, hoy ocurrirá el solsticio de verano, considerado el día más largo del año y que marca el fin de la primavera en el hemisferio norte. De esta forma, el sol alcanzará su punto más cercano al norte de la Tierra, siendo iluminada por 13 horas con 25 minutos. Este evento también traerá días cada vez más cortos hasta llegar al solsticio de invierno y podría traer temperaturas nunca antes vistas en la superficie. Y en China, miles de drones volaron en el cielo nocturno formando la figura de un dragón volador. Este impresionante espectáculo cautivó a una gran multitud de espectadores en la ciudad de Shenzhen como parte de las celebraciones del tradicional festival del bote dragón. Se conoció que unos 1.400 drones fueron utilizados para esta presentación. De que la temperatura en Europa en 2022 se elevó aproximadamente 2,3 grados. La Agencia de Meteorología de la ONU alerta que la temperatura en Europa en 2022 se elevó aproximadamente 2,3 grados centígrados por encima de la media del periodo preindustrial. Según el informe Estado del Clima en Europa 2022, el año 2022 estuvo marcado por el calor extremo, la sequía y los incendios forestales. La temperatura de la superficie del mar alcanzó nuevos máximos en toda Europa y se registraron olas de calor marinas. El deshielo de los glaciares alcanzó niveles sin precedentes. Desde los años 80 la temperatura en Europa ha aumentado el doble que la temperatura media mundial, lo que tiene consecuencias de gran alcance para su tejido socioeconómico y sus ecosistemas. En 2022 la temperatura en la región se elevó aproximadamente 2,3 grados centígrados por encima de la media del periodo preindustrial entre 1850 y 1900.
Y hasta aquí las noticias internacionales en lo que pasa en el mundo. Les recordamos nuestras redes sociales, @Estefanía Yambalboca, @Noticiero Venevisión. Diana Gregorio, volvemos con ustedes. Estefanía, hay muchos datos interesantes con respecto al sumergible que está siendo buscado por Estados Unidos, Canadá, Francia. Tú decías que es incorrecto llamarlo submarino como muchos de los medios de comunicación lo han definido. Exactamente, no son sinónimos. Un submarino puede entrar y salir por sus propios medios. En cambio, este es un sumergible que necesita un barco principal que lo traslade y luego pueda ir a la profundidad. Este es el caso. Y también se conoció que pueden llegar generalmente los submarinos hasta una profundidad de 600 metros. Estamos hablando que este sumergible llega a 4.000 metros de profundidad. El Titanic está a 3.800, aunque otros países como China han roto récords con sumergibles de hasta 10.000 metros de profundidad. Lo normal es que en el caso de los submarinos, dicho por fuentes conocedoras del tema, lleguen hasta los 600, que ya sería una profundidad importante. Y recordemos también que a 1.000 metros de profundidad ya es muy oscuro, la iluminación es muy escasa. Entonces, en este caso del sumergible de Ocean Gate Expeditions, ellos contaban con sus propios elementos pues para iluminarse, pero no se sabe qué es lo que está ocurriendo ahorita con esa nave. No sabemos si tienen luz que proporcione o si de repente hay mucho frío, porque esa profundidad también. También conocemos que estaban descalzos, porque una de las condiciones para poder ingresar a la nave es estar sin zapatos. Además, tienen que tener mucha experiencia para poder ingresar. No cualquier persona puede montarse en esta nave. Son personas con experiencias que les gustan mucho las aventuras. Esta es una situación donde están encerrados en esta nave que es muy pequeña, así que son los detalles que se manejan de momento. También seguramente con lo que mencionas de la poca visibilidad, de la poca iluminación que hay a esa profundidad, un sumergible que debe guiarse por sonar, seguramente en la zona de Terranova y Labrador, donde finalmente ha desaparecido según registrado. Exactamente, y además, bueno, hace poco circulaba un video del CEO de la compañía, que de hecho está entre los pasajeros a bordo, donde él hablaba de los mecanismos de seguridad, que incluso el dispositivo contaba con una herramienta para poder flotar. No se sabe el paradero de esta nave, de momento la buscan y hablan de estos sonidos que se estarían produciendo, así que estamos muy atentos a esta situación. Gracias, Estefanía. Un viaje que les costó alrededor de $250.000 a cada uno de los pasajeros para, bueno, vivir este momento tan angustiante, ¿no? O sea, también por parte de los familiares que todavía se encuentran pues en la búsqueda, a la espera de la búsqueda. $250.000 que pueden salir hasta más caros. Y uno de ellos decía realmente hace poco, dando una entrevista, que esta podría ser la primera y la única expedición de este año. Estefanía, gracias.